Bien, amigos, hoy es domingo 26 de febrero del 2023. A este año le restan 309 días. La luna está nueva y esta es Horas Extras. Horas Extras del domingo 26 de febrero del 2023. La Iglesia Católica Romana conmemora hoy San Alejandro, Leandro de Sevilla, Porfirio de Gaza, Augusto, Faustiniano, Papías, recordamos a Papías Narri, Diodoro, Alejandro. Un día como hoy, 26 de febrero, 1845, un año después de la independencia, los abogados Juan Nepomuceno Tejera y Félix María del Monte piden sin lograrlo al general Santana conmutar por el destierro la pena de María Trinidad Sánchez, José del Carmen Figueroa, Nicolás de Bari y Andrés Sánchez. 1876, el presidente Ignacio María González renuncia al cargo por presión del liderazgo político nacional, acusándolo de incurrir en actos de corrupción. 1890, Ulises Seró concede una amnistía general y permite el retorno de los exiliados. 1890. 1913, mediante el decreto 5203, el presidente Adolfo Alejandro Noel y Bobadilla dispone el traslado temporal del Poder Ejecutivo a Barahona. 1935, llega a Santo Domingo el presidente haitiano Estenio Vincent con el propósito de firmar un convenio fronterizo entre su país y la República Dominicana. En ese momento, Rafael Trujillo tenía 5 años en el poder. En 1988, 12 años de Balaguer, el presidente Balaguer recibe el respaldo pleno de los militares a través de un comunicado al producirse en diferentes localidades paros y huelgas con la alteración del orden público. En el orden internacional, 1498, se coloca la primera piedra de la Universidad de Alcalá de Henares, fundada por el cardenal Cisneros. 1549, es asesinado el obispo de Nicaragua, Antonio de Valdivieso, cuya responsabilidad fue atribuida a los hijos del gobernador. Mira qué coincidencia. Asesinado el obispo de Nicaragua. Esta efeméride es apropiada para decir que el presidente Daniel Ortega de Nicaragua en estos días puso en libertad muchos opositores que había ordenado su prisión y que el gobierno de Estados Unidos recibió en ese país. Dentro de los prisioneros puestos en libertad estuvo el actual obispo de Nicaragua, quien se negó a salir de su país cuando fue puesto en libertad. Al negarse, el presidente Ortega ordenó de nuevo la prisión y ratificaron una condena al obispo de Nicaragua. En el día de ayer sábado,
el presidente Ortega calificó a la Iglesia Católica, no a la Iglesia Católica nicaragüense, a la Iglesia Católica como una mafia. Todo el que nos sigue sabe perfectamente que no es hábito nuestro el hacer predicciones de ningún tipo, pero me voy a atrever a decir una. El presidente Daniel Ortega no solo cometió el error de encarcelar a toda la oposición nicaragüense, porque a la larga, si lo hizo contando con apoyo popular en ese país, porque esa es una medida que no se hace sin apoyo popular. Y quizás hubiera salido de ese problema, pero ese calificativo que le dio a la Iglesia Católica, lo repito porque lo dije ayer sábado, le va a costar el cargo al presidente Ortega. No es mi deseo, pero la historia nos cuenta que ese tipo de actitud revierte hasta la intención de apoyo que podría tener un gobierno cuando se atreve a calificar a la Iglesia Católica como una mafia. Tenemos muchas. Miren, Juan Domingo Perón vino asilado aquí. Llegó a un acuerdo y Trujillo lo aceptó porque los dictadores se apoyaban. Cuando llegó el nuncio Zanini, creo que se llamaba Zanini, a República Dominicana, nombrado por el Papa de la época, Perón visitó a Trujillo y le dijo, mira, me voy del país para España y te voy a augurar algo. Ese nuncio ayudó mucho a que yo saliera del poder en Argentina y te va a dar problemas. Y se fue. El Papa Juan Pablo II le dio un espaldarazo a Cuba y hoy Cuba está en pie con su crisis y toda por aquella famosa frase cuando dijo que el mundo le abra las puertas a Cuba y que Cuba le abra las puertas al mundo. Otro ejemplo, Haití. Cuando pasó el Papa por ahí, terminó el régimen. Ahora, Ortega se buscó un problema justamente en el aniversario de el asesinato en Nicaragua de Fray Antonio de Valdivieso, obispo de la ciudad de Nicaragua, y que su responsabilidad se le atribuyó a los hijos del gobernador. Estamos hablando en 1549, apenas 55 años después del descubrimiento de América. En 1815, Napoleón escapa de la isla de Elba.
En 1869 Portugal decreta la abolición de la esclavitud en sus colonias. En 1949 civiles y militares derrocan al presidente de Paraguay, Raimundo Roldón. En 1993, Estados Unidos recibe el impacto del primer atentado en el World Trade Center de Nueva York, provocando la muerte de 5 personas. Fue el primer intento terrorista en esa ciudad. 1995, es asesinada en un hotel de Corpus Christi la cantante Selena Quintanilla. 1996, un terrorista suicida perteneciente a la organización fundamentalista de Hamás hace explotar una bomba en un camión cerca de la estación central de Jerusalén, dejando un saldo de 24 muertos y varios heridos. 1998, la Audiencia Provincial de Madrid condena al exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán, a 28 años de cárcel, otros 29 de inhabilitación y una multa de 1.600 millones de pesetas e indemnización al Estado de 578 millones por malversación de fondos, cohecho, estafa y fraude fiscal. Un día como hoy, nacieron en la República Dominicana Ernestina Sánchez, asistente de firma Comet; Ariel de Jesús Pérez, hijo del doctor Ariel Pérez Ubiera, nuestro compañero de promoción de 1964. Henry Paulino, Farmacia Nacional. Giovanca Musa de Alonso, Mesa de Alonso. Giovanca Mesa es la esposa de Carlos Alonso. Henry Paulino Ceballos, José Andrés García, propietarios de farmacia. Víctor Juan Mateo y el arquitecto Fernando Martínez, director de la revista Inmobiliaria. Un día como hoy nació uno de los primeros actores del teatro dominicano, don Iván García Guerra. También la señora Alejandrina Bonilla Jiménez, Noé Marmolejos, Adolfo Pérez y la doctora Carmen Diomaris Castillo y Medina, abogada. Bien, amigos, esta semana perdimos varios amigos. Fallecieron durante la semana que acaba de ocurrir la señora María Estela Díaz de Carbonell, madre de Fotomén, nuestro compañero de trabajo de muchos años. Doña María Estela cumplió 103 años y falleció en esta semana. También falleció don Carlos Miguel Radamés Abreu y Bermúdez, compañero de vida de doña Clara Álvarez, amiga querida. También el médico veterinario especialista en avicultura, nacido en Chile y falleció en Chile, nuestro querido doctor Sergio Ibarra. Falleció el dominicano que más cargos ostentó en la administración pública.
don Víctor Adriano Gómez Vergés. Víctor Gómez Vergés falleció esta semana y justamente fue sepultado en el día de ayer, día de su cumpleaños. Cumplió justamente 83 años de vida. Nació en 1940. Los cargos que desempeñó son innumerables. Recuerdo que su primera posición fue ministro de Interior y Policía del gobierno de Antonio Inver Barrera. El gobierno de Antonio Inver fue un gobierno que se creó paralelamente al gobierno constitucionalista de Camaño. Y hay que hacer notar, aprovechando esa efemérides, algo que aquí no se ha dicho. Señores, en República Dominicana tenemos dominicanos que siempre han servido en horas importantes de nuestra historia a los intereses de los Estados Unidos de América. Son muchos los nombres que podemos mencionar. Uno de ellos fue Antonio Inver Barrera. Antonio Inver Barrera fue participante en el hecho más importante que ha tenido la historia dominicana moderna, la muerte de Trujillo. En ese acto no estaba la izquierda ni la oposición. Estuvo un equipo de hombres, un grupo de disgustados con Trujillo y otro grupo que Estados Unidos le suplió las armas y eran personas de confianza, como Wimpis y como el propio Antonio Inver. Luego, cuando se conforma el Consejo de Estado, Antonio Inver es nombrado miembro del Consejo de Estado. El presidente Kennedy llamó al presidente Balaguer y le sugirió conformar un Consejo de Estado. Antonio Inver sale del Consejo de Estado cuando termina y es el hombre que acompaña a Bosch en el barco para salir del país cuando es derrocado. Antonio Inver Barrera, durante la Revolución de Abril, mientras se estaba discutiendo el pacto que se llevó a cabo para finalizar el movimiento constitucionalista, que tenía como base la restauración de la Constitución del 63 y la reposición de Juan Bosch. Cuando un grupo, todos los militares estaban de acuerdo con el derrocamiento del triunvirato. Sin embargo, cuando se hace, el 24 de abril, surge una división entre los que querían elecciones, que eran la gente de San Isidro, y los que querían simplemente la reposición y el regreso de Bosch para completar su periodo constitucional como primer presidente democrático. En medio de las discusiones, que duró mucho bajo los auspicios ya del embajador Bunker, que le llamábamos el pato macho del mangoneo,
porque se pasaron varios meses discutiendo, formó un gobierno paralelo que fue presidido por don Antonio Inver Barrera, y de vicepresidente era don Julio Postigo, un editor de una librería y además un jefe de una iglesia evangélica en la 19 de marzo, esquina Mercedes. Antonio Inver forma un gabinete y el joven Víctor Gómez Vergés desempeña su primer cargo, que fue ministro de Interior de ese gobierno. Posteriormente, Balaguer viene, gana en el 66, y de entre el 66 y el momento de su muerte, Víctor Gómez Vergés desempeña una cantidad de cargos, todos de primer nivel. El último fue juez del Tribunal Constitucional, compañero del doctor Ray Guevara en ese tribunal. No fue de nuevo nombrado porque él pidió ya retirarse. Víctor Gómez fue secretario general de la Liga Municipal Dominicana. Víctor Gómez fue ministro de Educación. Víctor Gómez fue canciller de la República. Víctor Gómez fue candidato a secretario general de la Organización de Estados Americanos, y Balaguer se opuso. Falleció esta semana a los 83 años, el día de su cumpleaños fue sepultado, Víctor Gómez Vergés. Quizás el dominicano que más ha, independientemente que durante los gobiernos opuestos a Balaguer, es decir, gobiernos del PRD, fue embajador en el Vaticano, fue embajador en Argentina y fue embajador en otros países. Ahí nosotros terminamos estas efemérides recordándoles que este programa les llega gracias a General de Seguros, tranquilamente seguros, con 40 años compartiendo con la historia nuestra en el seguro. LIR Comercial, que se encuentra en Santiago, ya en su sucursal número 35. Y gracias a Disfármaco y su producto Vigosex, para que usted quede bien en la reproducción humana. Vamos a hacer una pausa y venimos con nuestro invitado.